Mucho gusto. Hoy día vamos a conversar sobre el libro La economía es un bien común de Yang. Bueno, empezando por la lectura, vamos a hablar del capítulo 2, que analiza las reticencias frente al mercado, la distinción entre el ámbito comercial y el ámbito sagrado, el lugar que ocupan la emoción y la indignación a la hora de hacer nuestras elecciones sociales, y el mercado como amenaza para el vínculo social y la igualdad. En primer lugar, porque incluso en el ámbito económico, lo que consideramos moral fluctúa con el tiempo. Antiguamente, el seguro de defunción o el interés que remuneraba el ahorro se consideraban inmorales. Hoy en día, las soluciones que muchos economistas preconizan para vencer el desempleo. En segundo lugar, porque la moral puede tener una dimensión muy personal. A veces se enarbola la bandera de la indignación para imponer los propios juicios de valor y reducir la libertad de los demás. Dentro de ello tenemos si es el límite moral del mercado o el fallo del mercado, en donde hay un amplio repertorio de ejemplos que nos permitirá ilustrar la confusión entre el fallo del mercado y el límite moral del mercado. Entre ellas tenemos a la información, que es la idea de que se pueda comprar una amistad o la admisión en una universidad. Entonces no podríamos saber si la amistad es real o la admisión a la universidad es una muestra de talento y sabiduría. Igualmente tenemos a las externalidades, en donde nos dan un ejemplo en un mercado de adopción de niños, en el que los vendedores y los compradores intercambian a los niños con dinero, en donde no incluirían al tercero, que sería el niño, que podría padecer una transacción y sufrir importantes externalidades. Luego tenemos a los ejemplos contraproducentes de los incentivos, en donde la economía insiste en la necesidad de hacer que los objetivos individuales sean acordes a los objetivos colectivos. Y luego tenemos a lo mercantil y lo sagrado, en donde nos explica que la vida no tiene precio. Nuestra actitud frente al mercado está relacionada quizás también con nuestra negativa a comprar el dinero con otros objetivos. Luego también tenemos a las donaciones de órganos, en donde nos hablan de la indignación, que puede ser una guía deficiente de la moralidad. Más allá de esos ejemplos de dilemas morales, recordamos que también hay tabús que evolucionan en función del tiempo y el espacio. Entonces, Flavia, ¿la actual economía de mercado es una amenaza para el vínculo social? Bueno, para esto el autor tocará varios temas. Vamos a hablar de dificultades, desigualdades, y lo curioso es que nos las va a enumerar y en un inicio uno querrá refutarlas, pero ya luego él se explica y pues defiende. Él nos comenta que este vínculo social se ve debilitado por los fenómenos que van muy ligados al mercado. En este caso evidente, estaríamos hablando de la globalización y la movilidad, ¿no? Pero de hecho reconoce el hecho de que esta globalización ha permitido, o esta, y sobre todo el Internet, los beneficios que ha traído esto, como comunicación, un contacto más frecuente con familiares y todo eso. Luego, una problemática que él plantea es que debido a este fenómeno, son las relaciones que como país uno busca mantener con potencias comerciales, sobre todo con China, que él numera, y en todo caso también podríamos hablar de Estados Unidos. Más sin embargo, cuestiona el por qué no lo hacemos con las ciudades que tenemos al lado, ¿no? Y en un nivel macroeconómico hablaríamos de los países, ¿no? Algo que nos enuncia y me parece curioso es que él nos menciona que el mercado, perdón, provoca que las relaciones sean anónimas, ¿no? Pero bueno, de hecho, como consumidores y al momento de buscar en tiendas, por página web, sabemos de dónde proviene, sabemos a quién estamos contratando. Y me parece que en este punto él no se especifica, solamente lo enuncia y más, no lo explaya o plantea un ejemplo, ¿no? También nos comenta que efectivamente, como señalan los que lamentan el debilitamiento, primero va a poner posiciones de los que afirman que este mercado actual debilita el vínculo social o la interacción entre personas, ¿no? Entonces vamos a ir enunciando diferentes argumentos, pero luego los vamos a contestar. Y es justamente a lo que ellos argumentan, es este intercambio anónimo y efímero.
pero este debilitamiento también tiene sus, sus virtudes, ¿no? El hecho de que entre economías interactuemos. Entonces, la primera preocupación es que el mercado fortalecería el egoísmo, según ellos, de sus actores, haciéndole menos capaces de vínculos efectivos hacia los demás. No, pero y de hecho menciona a Adam y su famosa frase, pero ya en la lectura que se nos encomendó de un mejor entendimiento de la mano invisible de Adam, es el hecho de que no pone al hombre como este ser mezquino que muchos economistas tienden a enunciar, ¿no? Sino el hecho de que gracias a la benevolencia es que él considera su interés propio y también el de los demás, ¿no? Y que como este interés propio beneficia en sí a la sociedad. Entonces queda descartado esa parte. Luego nos habla también del el egoísmo, ¿no? Pero gracias a esto, el autor nos menciona a Daron, un economista, y que nos dice que los aportes importantes de la economía, como la disciplina, y que nos habla que la codicia es ni buena ni mala, ¿no? No lo deberíamos ver como un medio, sino como un fin, que en este caso el crecimiento que nos ha permitido la innovación, ¿no? Y el desarrollo, gracias a esto a la globalización. Una segunda preocupación que estos defensores tendrían es que el mercado fomentaría que los ciudadanos se alejen de las instituciones tradicionales, ¿no? Debilitando sus vínculos. Y bueno, y es que el aspecto social de nuestra naturaleza humana es el que nos ha permitido ampliar el círculo de nuestros intercambios y sociedades, pues como sociedad buscamos siempre conectarnos. Entonces, es entendible y aparte sabemos que este hecho de globalización o el aperturar o el tener una apertura como mercado, lo primero que se me viene a la mente a mí es el ejemplo de Perú que justo hablábamos en clase, que es el hecho de que como esta apertura, cuando teníamos la hiperinflación gracias a García, eh, y que el Estado y que nuestro mercado no estaba dispuesto a producir más ni de dónde sacar estos recursos, la apertura que empleó el presidente Fujimori en ese entonces permitió el ingreso de mercados. Nos hablaban que no habían automóviles y llegaron, las importaciones justamente nos ayudó en esa etapa, ¿no? Y más que el gobierno, las políticas no defiendan nuestro mercado, es justo, no sería tanto así, ya que se nos anunciaba que, si bien es cierto, sabemos que importar leche de Argentina sería menos costoso para nosotros como consumidores. Sabemos que no está permitido o no lo hacen porque eso sería apartar al mercado nacional, que en fin el Estado sí que lo cubre o lo protege. Entonces nos comenta que la transformación de unos vínculos heredados en unos vínculos elegidos permite interactuar como sociedad y sin más que eso, ¿no? Pero además nos comenta que estos defensores, más que nada, llega a ser una hipocresía. Él comenta que en su opinión coexisten el rechazo a la comercialización explícita con una comercialización implícita. O sea, si bien tú, que en este caso puedes no estar de acuerdo con una política o un comercio que se dé, igual sí lo consumirías. En- entonces nos da que en el mercado es a veces este chivo expiatorio de nuestra hipocresía, ¿no? No refuerza ni debilita por sí mismo nuestros vínculos sociales, ¿no? Sino que es un espejo de lo que realmente como consumidores buscamos. Como ejemplo nos pone el tema de la prostitución. Si bien existen personas que lo condenan y lo denuncian, igual está el hecho de contratar a una dama de compañía, ¿no? Entonces, he ahí eh, la paradoja o lo curioso en sí. Por otro lado, nos denuncia que la ciencia económica moderna ha investigado mucho sobre el modo de medir y comprender las desigualdades, ¿no? Y algunas observaciones que éstas pueden tener. Entonces, en sí, nos dice que la competencia de la economía en este caso sería documentarlas, comprenderlas y sugerir políticas eficaces para que éstas vayan disminuyendo en número. Entonces nos va enumerando diferentes factores. El primero, que sería el cambio tecnológico, ¿no? Que
él nos comenta que este cambio favorece a las cualificaciones altas debido al surgimiento de la economía digital y que como los rendimientos a escala y la economía de redes le brinda mayor beneficio a las personas más cualificadas. Y en una breve frase sería que el que gana se lleva todo, ¿no? Y que prácticamente son ellos los que se enriquecen, ¿no? Y nos habla de Bill Gates, en el caso de Microsoft, de Amazon, pero estos personajes, si bien es cierto, se enriquecen, son personas que han creado valor para la sociedad, ¿no? Y que gracias a retomando el tema de los mercados internacionales, nos comenta que en un nivel no igual de competencia, el mercado que recibe, ¿no? Los que son las empresas eficaces, que son las que pueden exportar, debilitan aún más a las menos eficaces, que son las que se enfrentan a estas importaciones, ¿no? Y que la globalización, en fin y al cabo, lo que ha permitido, o una mayor competencia, es la competitividad a la hora de atraer talentos, ¿no? Y aquí nos comentan, nos hablamos de investigadores, a médicos, artistas, ¿no? Que simplemente ven en el ambiente internacional mejores oportunidades y mejores sueldos, ¿no? Más cuestionan otros autores este hecho de competitividad. Dicen que las empresas se van enfocando nada más a tener retribuciones con respecto a lo que produce, ¿no? Y que en el largo plazo estos trabajadores podían maniobrar su trabajo con el fin y que esto sería una consecuencia de un comportamiento poco ético, ¿no? Que en el largo plazo prácticamente como que se estaría viendo como una máquina y para el trabajador poder lograr esa meta, podría optar por algo poco ético, ¿no? Luego nos habla de otro problema que sería es que el empresario que se vaya al extranjero, ¿no? Que esto representaría una pérdida para el país. Y acá me viene a mí una confusión, ¿no? Pero la pregunta sería, pero antes de irse, ¿por qué? ¿No? Yo planteo que tuvo dos opciones, ¿no? O simplemente le fue mal en el país y vio una oportunidad en el ambiente internacional, pero si se va, o podríamos hablar de una ampliación de su mercado, ¿no? Es que acá le ha ido tan bien que ahora puede darse la oportunidad de abrirse internacionalmente. Entonces, no, sería una pérdida para el país, sería un aumento en la planta, mayores trabajos, y aún no es que afirmaríamos que se desvincularía totalmente de la planta que ya tenga aquí en Perú, ¿no? Y también nos habla acerca de las regulaciones o un caso que sería aquí es justamente lo que reforzaría el hecho del ejemplo que podríamos plantear es las varias regulaciones que tienen las empresas para poder existir en Perú, ¿no? Y que justamente habíamos hablado de que hay políticas muy regulatorias, ¿no? Para poder hacer empresa aquí en Perú. Eh, y pues además nos comenta que no interesa únicamente el número de los que se van, ¿no? Sino la creación que ellos pueden dar, que es la del empleo, ingresos, innovación. Es así que finalmente hablamos de que al momento de aplicar o refundar nuestra fiscalidad para distinguir claramente entre la creación del dinero, del valor y la renta, ¿no? Aunque en la práctica esto sea muy difícil, pues nos comenta que es diferente para un propietario del inventor, ¿no? Y que simplemente el propietario no crea valor para la sociedad a comparación del inventor. Un ejemplo en el ámbito de la vivienda y cómo es estas políticas que a veces aplican los gobiernos son contraproducentes o conflictivas, es que en el caso de alquileres, por ejemplo, ¿no? Que una política para proteger al inquilino de que no puedan pagar, ¿no? Lo que esto provoca es que los propietarios sean más rigurosos al momento de escoger a sus inquilinos, ¿no? Y que simplemente rechacen
a los que no tengan contratos fijos o a los que no puedan ser avalados por sus padres, ¿no? Así que la conclusión de aquí sería que las políticas de alquiler en apariencia progresistas se vuelven contra los individuos más débiles socialmente, ¿no? Que en este caso sería el que está iniciando y aún no tiene un contrato fijo o que sus padres lo avalen, ¿no? Y en un nivel más macroeconómico, nos comenta que se puede plantear la disminución del gasto en sanidad y educación, ¿no? La bajada de pensiones, pero que simplemente esto estaría reduciendo beneficios a los más desfavorecidos, ¿no? Para plantear estas políticas habría que mirar más allá, ¿no? Y para saber si una política pública es redistributiva o no, no basta con conocer las condiciones socioeconómicas del público a quienes va a dirigir esta política. También hay que tener en cuenta el conjunto de sus consecuencias, ¿no? Y bueno, por otro lado, nos plantea que el problema, en realidad, después de todos esos argumentos, es que no tenemos una idea precisa de lo que genera éxito financiero, si el esfuerzo o el cúmulo de las circunstancias, ¿no? Y acá nos comenta que muchas veces se denuncia, ¿no? El hecho de que una mejor educación te brindará un mejor futuro, ¿no? Y en el argumento recurrente que él recurre a estas preguntas que no se explican muy bien es la poca información que tenemos, ¿no? Lo cierto, nos denuncia él, es que tenemos poco conocimiento empírico sobre el vínculo entre el mérito y el éxito económico en los diferentes países. Y que justamente ese es el problema. La carencia de información da paso a todo tipo de creencias, ya que eh, como estamos escuchando, nos va a ir como que soltando ideas, pero que no hay evidencia en sí, ¿no? Y uno al momento de leerlo, simplemente se le ocurren cosas con que contrastarlo, ¿no? Y algo se me viene a que si la educación será sinónimo de éxito, es justamente el mito de la educación que una vez había escuchado, pues, ¿no? Ya que no todas las personas lograrán este éxito, ¿no? Y hablando de la poca oferta de trabajo y la gran demanda que el día de hoy tenemos, ¿no? Lo primero que se me viene a la mente es el hecho de personas que suben sus videos de todo lo que han logrado, los títulos que han tenido, ¿no? Y cómo creyeron que serían personas de éxito en un futuro y que ahora simplemente se dedican a otra cosa, ¿no? Y que no pudieron ejercer simplemente por falta de oportunidades, por la poca oferta de trabajo, ¿no? Bueno, entonces ahora nos enunciará las dificultades que enfrentarán las generaciones futuras relacionadas con los menos favorecidos, ¿no? Entonces la pregunta que aquí surge es, ¿qué peso le estamos dejando a las generaciones de nuestros hijos, nietos o nosotros, ¿no? Pues él dice que no estamos siendo muy generosos, ¿no? Para nada. Y acá vamos a hablar de un montón de cosas que estamos dejando. Eh, pues en principio, los más ricos estarán mejor protegidos de enfermedades y de vejez, ¿no? Que los jóvenes enfrentarán paros, empleos menos atractivos, escasez de viviendas en determinadas zonas. Ya sabemos que la rigurosa selección que pueden tener los que brindan el alquiler con respecto a los inquilinos, eh, una educación insuficiente y no siempre adecuada al mercado laboral. Esto me pareció muy curioso, ya que justamente el profesor nos hablaba en clase de que como el mercado y también el internacional sobre todo, nos pedía manejo a los economistas, manejo de ciertos programas, ¿no? Pero sin embargo no nos los enseñaban aquí, ¿no? Él como ejemplo ponía el hecho de saber manejar Python, ¿no? Y cómo es que se termina la educación pero es insuficiente y no es adecuada al mercado laboral. Y justamente es esto, ¿no? El hecho de que se nos pide, pero no es algo que se nos enseñe, ¿no? Aparte que enfrentamos el calentamiento global, las desigualdades, entonces definitivamente es un escenario poco alentador, ¿no? Y bueno, como dato nos dice que
La desigualdad lo mira en dos lados, ¿no? La integración en sociedad y el acceso a sanidad. Con respecto al acceso a sanidad, nos comenta que las personas con mayores ingresos registran una esperanza de vida mucho mayor a comparación de los menos favorecidos, ¿no? Y las causas de esta disparidad, ¿no? De esta es algo crucial para poder definir las respuestas de las políticas públicas, ¿no? Entonces, él se enumera distintas preguntas, ¿no? Estos menos desfavorecidos, ¿a qué punto la pobreza genera mala salud, ¿no? O es que los acomodados tienen o tienen hábitos más higiénicos, mejor acceso a la atención médica, ¿no? Y todo esto que al final impacta en el ciudadano de menos recursos, ¿no? Y también nos habla acerca de la exigencia de dignidad, ¿no? Que simplemente los que necesitan ayuda, si bien es cierto la pide, no solamente es algo que, no solamente requieren dinero, sino la idea es que sean sostenibles, ¿no? Que ellos mismos puedan. Y es por eso que ellos también requieren trabajo, ¿no? Y lo primero, cuando lo leí, se me venía la frase que había escuchado, que es que el trabajo dignifica a la persona, ¿no? No es simplemente darle dinero, sino que pueda trabajar por él mismo y ser sostenible, pues autosostenible en el tiempo. ¿No? Y como último punto en este capítulo nos enumera que otro debate que para él surgiría es sobre la moralidad y el mercado a los que nos enfrentaríamos debido a la digitalización de la economía, ¿no? Y aquí podríamos hablar de los trabajos, la desaparición de algunos, los derechos de autores, las imágenes que generan las IA y un montón de casos, ¿no? Entonces es con estos planteamientos, debates que prácticamente se plantean en todo el capítulo 2. Gracias.